Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, mediante tu Hijo amado, nos acercamos ante tu santa y divina presencia. Reconocemos, Señor, que no podemos hacer absolutamente nada sin usted. Oramos, Señor, delante de su tamaña presencia, tan grande, tan asombrosa y tan maravillosa, para que usted dé gracia para exponer esta palabra de sabiduría e inteligencia, que no tome en cuenta mis limitaciones y pueda dar a entender correctamente su palabra, que podamos crecer en el conocimiento de Dios para llegar a cumplir el mayor mandamiento: amarle a usted. Amén. Amén. La semana pasada dimos inicio a una serie de predicaciones sobre los atributos de Dios. Entonces, la semana pasada hicimos una introducción con respecto a los atributos de Dios, a las características, las cualidades que definen quién Dios es. Y en el día de hoy vamos a ver el primer atributo, la primera perfección de Dios, la primera cualidad de Dios, con la cual Él se manifiesta, se define y nos comunica. En el día de hoy yo quiero hablar sobre la soledad de Dios. La soledad de Dios. La soledad de Dios es también denominada por algunos teólogos como la seidad de Dios y por otros como la independencia de Dios. Es decir, si usted va a un libro de teología sistemática y estudia la doctrina de Dios, si usted oye sobre la soledad de Dios, sobre la seidad de Dios o la independencia de Dios, es el mismo atributo, es lo mismo. Cada autor lo define de manera diferente. ¿Qué es la soledad de Dios o la seidad de Dios? Es la característica de que un ser existe en y por sí mismo sin derivar su existencia ni depender de otro ser alguno. La soledad de Dios quiere decir que Dios no necesita de ninguna cosa o de ninguna persona para ser. Él es. A.W. Pink, hablando sobre este atributo, dice lo siguiente: el título de este capítulo quizás no sea lo suficiente explícito para indicar su tema. Ello se debe en parte a que muy pocas personas están acostumbradas en la actualidad a meditar acerca de las perfecciones personales de Dios. O sea, se conoce muy poco sobre este atributo, la soledad de Dios, la independencia de Dios, la autoexistencia de Dios. Y nosotros abrimos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, con la siguiente declaración: en el principio creó Dios. Hubo un tiempo, si es que se puede llamar tiempo, cuando Dios, en su unidad de su naturaleza, aunque existían tres personas divinas, Él habitaba solo. Él habitaba solo.
Por eso que a mí me gusta una traducción bíblica que comienza el Génesis capítulo 1, versículo 1, de la siguiente forma. No comienza en el principio creó Dios, comienza Dios en el principio creó. Es decir, Dios es antes del principio. Dios es antes del tiempo. Dios siempre ha sido y siempre será. No había cielo, no había tierra, no había ángeles, no había universo, no había nada ni nadie, sino que estaba Dios solo. Solo. En la eternidad pasada estaba Dios solo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él era independiente, autosuficiente. No necesitaba de nada ni de nadie. Y vamos a indagar un poco más sobre este atributo. Y vamos a ir leyendo versículos bíblicos, bastante, porque es necesario. Cuando se tratan doctrinas como esta, es necesario leer más de un versículo. Y vamos a ver que este atributo, la soledad de Dios, nos muestra la independencia de Dios. Durante toda la eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo. No necesita de nada. Ninguna cosa creada añadió esencialmente a Dios cuando Él las creó. Dios no cambia, por lo que su gloria sustancial no se puede aumentar ni disminuir. O sea, cuando Dios crea los cielos, crea la tierra, crea el universo, crea el sol, crea la luna, crea las plantas, crea los animales, crea al hombre. Nada de eso puede añadir a Dios en su sustancia, ni tampoco quitarle nada a Él, sustancialmente. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios hace todas las cosas según su voluntad. Es decir, porque Él soberanamente lo decidió así. Romanos 11. Versículos 34 y 35. Dice así: porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que luego le fuese recompensado? ¿Quién añadió algo a Dios? ¿Quién le dio algo a Dios? Pablo aquí está usando un lenguaje retórico, haciendo preguntas retóricas. O sea, Pablo está diciendo a través de estas preguntas: nadie le dio nada a Dios. Nadie puede agregar nada a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es autoexistente, existe por sí mismo y no tiene necesidad de nadie ni de nada. Ese es Dios. Primera de Timoteo 6.
Primera de Timoteo 6, versículo 16 dice así. Vamos a leer desde el 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, si ni siquiera podemos ver a Dios en la magnitud de su ser, ¿cómo podemos agregar algo a Dios? ¿O cómo podemos pensar que podemos agregar algo a Dios? ¿No? No se puede. No se puede. Dios creó no porque se sentía solo. Cuando hablamos de la soledad de Dios, Dios no sentía la soledad como un sentimiento, como melancolía, que estaba solo. No, cuando hablamos de la soledad de Dios es la autoexistencia de Dios, la independencia antes de la creación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios creó no porque se sentía solo, sino simplemente para manifestar su gloria, ya que Él es absolutamente independiente y autosuficiente. Autosuficiente. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas. No hay una declaración tan clara como esta para mostrar la independencia de Dios. Dios es independiente. No necesita de nada ni de nadie. Y vamos a ver una última cita en el libro de Job. Job capítulo 41. Job capítulo 41, versículo 11. Esta es la misma palabra que Pablo, de la cual Pablo hace referencia en Romanos capítulo 11, 34, 35. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, la soledad de Dios implica que Dios es independiente de la creación. Dios no necesita de la creación. Dios no necesita de alguna cosa. Dios no necesita de alguna persona. Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Él es independiente. Vimos que Él creó simplemente porque Él quiso. Es independiente. Entonces, si Dios, a la luz de la Escritura, la cual vimos
varios versículos, es clara en mostrar que Dios es independiente, autosuficiente, autoexistente y no necesita nada de nosotros. ¿Qué acontece con aquella frase que la mayoría de nosotros, por lo menos alguno de aquí ya la oyó, que se oye decir? Dios te necesita. ¿Quién no ha oído evangelizar de esa forma? Dios te necesita. O predicar para que alguien haga algo, sirva a Dios. Dios te necesita. Eso no es bíblico. Dios no le necesita. Esto es suficiente. ¿Cuántos versículos? ¿Quién eres tú para añadir algo a Dios? ¿Qué necesidad tiene Dios de nosotros? ¿Qué podemos darle nosotros a Él? Que lo haga a Él dependiente de nosotros. Que lo haga a Él necesitar algo de nosotros. Nada. Eso no es bíblico. Dios es independiente de la creación. Autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie. Nada ni de nadie. Entonces Dios es independiente. Eso implica la soledad de Dios. ¿Qué más podemos ver o para entender este atributo? Vamos a ver sobre el ser de Dios. Wayne Grudem dice lo siguiente: respecto a la existencia de Dios, esta doctrina también nos recuerda que solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza y que nunca fue creado y nunca empezó a existir. Siempre fue. Siempre fue. Dios no tiene un inicio ni un final. Dios siempre ha sido y siempre será. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La evidencia de la declaración tanto de Grudem como de Apocalipsis es que todas las cosas que existen fueron hechas por Él. Es decir, Él era antes de la existencia de todo este mundo. El ser de Dios siempre ha sido. Salmo capítulo 90. Vamos a tener que movernos mucho en la Biblia porque cuando se habla de este tipo de doctrinas están dispersas por la Biblia. Salmo 90, versículo 2, dice así: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué declaración más profunda. Desde siempre, Él fue y será Dios. Juan, capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 26, dice así: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, cuando vemos
el ser de Dios, vemos que Dios tiene vida en sí mismo. La vida depende de Él. Completamente de Él. Entonces, Dios es independiente de la creación. Su propio ser lo muestra. Y vamos a ir a un versículo más, el cual muestra claramente esta declaración con respecto al ser de Dios. Éxodo capítulo 3. Versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Un pasaje muy conocido por nosotros. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta declaración afirma que la existencia y el carácter de Dios la determina Él mismo por sí solo. No depende de nadie ni de ninguna otra cosa. Esto quiere decir que el ser de Dios siempre ha sido y siempre será exactamente lo que Él es. Aquí cuando habla de yo soy, es el nombre de Dios, el nombre impronunciable, Yahweh. Y aquí el nombre de Dios tiene relación con el verbo ser y el verbo estar. Yo soy, siempre he sido, siempre seré. Yo estoy, siempre he estado y siempre estaré. Yo soy. Yo soy. En el campo de la filosofía hay una diferencia entre la existencia y la esencia. La existencia es algo que tiene principio y tiene fin. La esencia es algo que siempre está, siempre ha sido. Por lo cual, si nosotros somos más minuciosos teológicamente, podríamos decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque según la declaración de Éxodo capítulo 3, versículo 14, Él es. Es esencia, es mayor que la existencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la existencia de Dios, obviamente que hablamos en un lenguaje en el cual nosotros podemos entender, pero Dios es mayor que la existencia. Él siempre ha sido de eternidad a eternidad y siempre seguirá siendo. Nada agrega o altera la sustancia de su ser. Él es Dios. Es el gran yo soy que se le reveló a Moisés. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Qué más es necesario recargar o mencionar cuando hablamos de este atributo, la soledad de Dios, la seidad de Dios, la autoexistencia, la independencia de Dios? Es que Dios existía en la eternidad pasada, en su soledad, en las tres personas divinas, en las tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios, o sea, Dios Padre. Vemos la primera persona de la Trinidad en la creación, operando, creando, antes del principio. Isaías capítulo 43, también habla del Padre antes
de la creación y de su eternidad pasada. Isaías 43, versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aún antes que hubiera día, yo era. La soledad de Dios. Dios era antes de la creación. Dios Padre estaba antes de la creación. También, antes de la creación, en esta autoexistencia, también estaba Dios Hijo, Jesús, el Cristo. Y el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Él estaba en el principio, Jesús. Ahí estaba, en su eternidad pasada. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, hay otra declaración. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, ya era. Y ahí los judíos se preguntaban: pero ¿cómo dice eso si Abraham nació mucho antes que tú y murió antes que tú nacieses? O sea, Abraham nace, vive y muere antes que Cristo naciera, se encarnara. Pero aquí Cristo está hablando antes de la creación, hablando de su autoexistencia, hablando de su soledad en la eternidad pasada. Vamos a mantenernos aquí en este mismo Evangelio, según Juan, capítulo 17, versículo 5. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quiere una declaración más explícita de la autoexistencia de Cristo juntamente con el Padre? Estaban antes de la creación. Y hay otro versículo más si quiere anotarlo, Miqueas 5:2. No lo vamos a leer. Antes. Entonces vemos a las dos personas hasta el momento de la Trinidad que existían antes de la creación. Ya eran. Tercero, Dios Espíritu Santo también estaba antes de la creación. El libro de Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver que el Espíritu de Dios se refiere al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba en la obra de la creación. ¿Por qué razón? Porque Él era antes de la creación. Y volveremos al Evangelio de Juan, que ahí está más claramente. Versículo 14. Ahí está más claramente la autoexistencia del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 26.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Enviará. ¿De dónde enviará? Desde el cielo. ¿De dónde? De la eternidad. Aquí también hace alusión o referencia a la autoexistencia del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, o sea, Cristo muere, resucita, está 40 días enseñando a sus discípulos, luego asciende a los cielos. Y cuando Él llegase a los cielos, Él enviaría del Padre al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba allá, en la eternidad. Y Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces está hablando continuamente esta idea de ir allá y enviar el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad habitaban en perfecto amor, comunión y comunicación por toda la eternidad. Cada miembro de la Trinidad daba gloria al otro. Y ese dar gloria es mayor y mejor que cualquier gloria que Dios pueda recibir de parte de la creación. O sea, cada miembro, estaba Dios en las tres personas en la eternidad pasada y cada miembro de la Trinidad daba gloria el uno al otro y no necesitaba de nadie externo. ¿De dónde he sacado esto? Hay que citar Biblia, obviamente. Juan capítulo 17, versículo 24. Jesús hablando dice aquí: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, uno a otro los miembros de la Trinidad se glorificaban en sí mismos, por lo cual Dios no tenía necesidad de ninguna criatura. Extraordinario. ¿Qué más podemos ver cuando hablamos de este atributo de la soledad de Dios? Podemos ver que hay una diferencia entre Dios y el hombre. Dios es independiente en sí mismo, pero hace que todas las cosas dependan de Él. Es extraordinario. Dios es independiente en sí mismo, no necesita de nadie, pero todo lo que Él creó, todo lo que procede de Él, toda su creación, depende de Él para existir. Gruden dice lo siguiente: la existencia de Dios es también algo totalmente singular. No es simplemente que Dios no necesita la creación para nada. Dios no podría necesitar la creación para nada. La diferencia entre la criatura y el creador es una diferencia inmensamente vasta, porque Dios existe en un orden fundamentalmente diferente. No es simplemente que nosotros existimos y Dios siempre ha existido. Es también que Dios necesariamente existe en una manera infinitamente mejor, más fuerte, más excelente. El ser de Dios es cualitativamente
diferente. Cuando hablamos que Dios existe, o que siempre ha existido, siempre ha sido, no necesita de nadie. Y hacemos diferentes comparaciones, usamos diferentes ejemplos. Ningún ejemplo se asemeja. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos que nosotros podemos dar son cuantitativamente, o sea, cantidades. Por ejemplo, Dios es como el océano y nosotros somos como una gota del océano. Estamos hablando cuantitativamente, pero no es solo eso, sino que Dios es cualitativamente mejor que nosotros. En todas sus perfecciones es mayor que nosotros. No es solo cantidad, sino también calidad. Calidad. Imagínese aquella actividad o aquella acción que usted realiza en su vida. La mejor acción que usted puede hacer. La mejor acción que usted puede hacer. Dios la puede hacer infinitamente mejor. Lo mejor que usted puede hacer, Dios lo puede hacer infinitamente mejor. O sea, no cabe en nuestra mente. No cabe en nuestra mente. Eso es extraordinario. A.W. Pink dice lo siguiente: es absolutamente cierto que los hombres honran y deshonran a Dios, no en su ser sustancial, sino en su carácter oficial. Y es igualmente cierto que Dios ha sido glorificado por la creación, la providencia y la redención. Esto no lo negaremos, ni nos atreveremos a hacerlo. Pero todo ello tiene que ver con su gloria manifestada y nuestro conocimiento de ella. Con todo, si Dios así lo hubiera deseado, habría podido continuar solo por la eternidad, sin dar a conocer su gloria a criatura alguna. Él era perfectamente bendito en sí mismo, antes de que la primera criatura fuera llamada a la vida. ¡Wow! Extraordinario. O sea, cuando se habla que el ser humano ofende a Dios, en sí no ofende el ser de Dios en cuanto a su sustancia, sino el carácter oficial, o sea, todo lo que Dios quiso revelar a través de su palabra, todo eso puede ofender. Pero no es algo que le afecte en sí a su ser. Algo externo es lo que Él quiso mostrar. Dios dijo, de esta forma tienes que ser, esto es pecado, y cuando fallamos le ofendemos y Él lo detesta, sí, pero no afecta la esencia de Él. No es su sustancia la que es afectada. Job 38. Job 38, desde el versículo 3 en adelante, dice así: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Hasta ahí. Dios no necesitó del hombre para crear, ni necesita de él. Ahí le pregunta a Job: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los fundamentos de la creación? ¿Dónde? ¿Sabes dónde estabas tú? En mi pensamiento, en mis designios. Tú todavía no existías. Extraordinario. Romanos 11. Romanos 11, versículo
36. Romanos 11, versículo 36. Dice así: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Esta declaración incluye al hombre. Todo depende de Dios. Entonces mostrábamos o hablábamos, cuando hablamos de la autoexistencia, de la autoexistencia de Dios, hay una diferencia entre Dios y el hombre. Dios existe por sí mismo, no necesita de nada y de nadie. Sin embargo, nosotros no existimos por sí mismos. No existimos por sí mismos. Todo fue creado por Él, para Él. Porque todo es de Él, es de Dios, incluyéndonos nosotros. Independiente si el ser humano da la honra y da la gloria a Dios, el ser humano sigue siendo de Dios. Dios sigue siendo el Señor. Dios sigue siendo el Señor de esa persona, de esa criatura. ¿Por qué? Porque depende de Él. Fue creada por Él. Entonces hay una diferencia entre Dios y los hombres. Y esa diferencia es abismal. No nos podemos comparar con Dios. Él existe por sí mismo. Nosotros no tenemos vida por sí mismo. Cualquier día nosotros perdemos nuestra vida. Y acabó. La Biblia dice que nuestra vida es como un pensamiento. De pronto viene y se va. Acabó. En cambio Dios no. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, por los siglos de los siglos, Él siempre será. Ahora podemos preguntarnos, si Dios es independiente y no necesita nada de nosotros, ¿carece de significado nuestra existencia? Y aquí vamos a ver lo último. El significado del hombre ante el ser de Dios. Es importante. Este es extraordinario. Nuevamente A.W. Pink dice lo siguiente: Dios no estaba bajo coacción, obligación o necesidad alguna de crear. El que quisiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su parte, no producido por nada fuera de sí mismo, ni determinado por cosa alguna, sino por su propia buena voluntad. Entonces la pregunta, ¿carecemos de significado carece de significado nuestra existencia? Respondemos lo siguiente. En realidad somos muy significativos porque Dios nos ha creado y ha determinado que seamos significativos para Él. Esta es la definición final de la significación genuina. Un juego de palabras. Entonces, ¿la vida del hombre carece de significado? No. ¿Por qué no? Porque a pesar de que Dios no necesita de nosotros, Dios nos crea y nos da significado simplemente porque Él quiso hacerlo. Y vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice así: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
según el puro afecto de su voluntad. No es por causa de nosotros, es por causa de su amor, es por causa de su gracia, es por causa de su misericordia. Y los versículos 11 y 12 dicen así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene significado. A pesar de que Dios no necesita de nosotros, Dios sí nos da una vida con significado. Nuestra vida sí tiene un propósito. Y Gruden, hablando de esto, dice lo siguiente: Dios no necesita para nada. Dios no nos necesita para nada. Sin embargo, es un asombroso hecho de que en nuestra existencia, que Él escoja deleitarse en nosotros y permitirnos darle gozo a su corazón. Esta es la base de la significación personal en la vida de todos los pueblos, en la vida de todos los del pueblo de Dios. Ser significante para Dios es ser significante en un sentido supremo. No se puede imaginar ninguna significación personal mayor. Es decir, no podemos imaginar un propósito mayor del que Dios nos ha dado. O sea, Dios no necesita de nosotros. Sin embargo, nuestra vida no carece de significado. Nuestra vida tiene un significado. Y a esto apunta también la seidad de Dios, a mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia. Miren, aprovechando que tengo aquí el catecismo de Spurgeon. La primera pregunta y respuesta es la siguiente de este catecismo de Spurgeon. Dice lo siguiente: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. ¿Dios necesitaba algo de nosotros? No. Es extraordinario. No hay nada que Dios necesite de nosotros. No hay nada que nosotros podamos agregarle a Dios en su esencia. Él no necesita de nuestra alabanza, Él no necesita de nuestro culto, Él no necesita de nuestra predicación, Él no necesita de nuestra adoración, Él no necesita de nuestra oración, Él no necesita de nuestros ayunos, Él no necesita de nuestra vida devocional. Es simplemente la gracia de Dios. Nosotros sí necesitamos de Él y por eso que hacemos todo esto. Sin embargo, al mismo tiempo que nosotros reconocemos nuestra necesidad, Él recibe nuestra adoración, Él recibe nuestra alabanza, Él recibe nuestro culto con gozo, con alegría, y Él nos promete vida eterna y gozar de Él por una eternidad. No porque nosotros lo merezcamos, no porque Dios nos necesite allá en la eternidad, no, sino es porque simplemente Dios lo quiso así y le dio sentido a nuestras vidas. Es extraordinario, mi hermano. No cabe en nuestra mente poder dimensionar aquello. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. A.W. Pink, al final casi de su libro, dice lo siguiente, cuando está hablando de este atributo. ¿Cuán infinitamente? Voy a leerlo fuerte porque está con signo de exclamación. No soy yo que estoy agregando. A.W. Pink lo escribió con signo de exclamación. ¿Cuán infinitamente distinto es el Dios de la Escritura del Dios, con minúscula, del púlpito habitual, o sea, del púlpito actual? O sea, el Dios de la Escritura es muy diferente al Dios que continuamente nosotros oímos. ¿Qué está queriendo decir aquí A.W. Pink?
que muchas veces el Dios que se está predicando, que se está presentando, con el cual se está evangelizando, no es el Dios de la Escritura. No es el Dios de la Escritura. Y volvemos de nuevo a lo que decíamos la semana pasada. Por eso es importante estudiar los atributos de Dios. ¿Cuándo usted había oído que Dios no necesitaba nada de usted de una forma tan profunda, tan exhaustiva? A lo mejor lo habíamos oído, sí, pero tan exhaustiva. Que Dios siempre ha sido, de eternidad a eternidad, que nosotros no podemos añadir nada, que es gracia. Ahora, esto, ¿qué implicancias prácticas tiene? Que esto nos debe motivar a adorar más a Dios, servir con mayor alegría a Dios, con mayor devoción, cantar con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, sabiendo que Dios no necesitaba de nuestra alabanza, sino que Él quiso soberanamente crearnos para que le diésemos alabanza. Y Él decidió, por el puro afecto de su amor, de su gracia, de su voluntad, recibir aquella alabanza. Colosenses, culminando. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El final del versículo 9 decía: pedimos que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El 10 decía: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es el propósito de estudiar los atributos de Dios. Y como decía la semana pasada, un mayor conocimiento de Dios nos llevará a una mayor y mejor adoración a Dios. Al oír esto, yo debo deleitarme en el Señor, deleitarme en su grandeza, deleitarme en su esencia. Esto da mucho más sentido al sacrificio de Cristo, que Dios no tenía por qué enviar a su propio Hijo, sino que Él lo envió porque Él quiso, soberanamente. Soberanamente. Motivado en amor. Extraordinario. Esa es la soledad de Dios. Esa es la aceidad de Dios, independencia o autoexistencia de Dios. Dios no nos necesita. Sin embargo, Él soberanamente nos creó porque Él quiso y Él nos permite darle honra, gloria, alabanzas a Él. Y Él siente gozo de eso. ¿Por qué? Él lo quiso así. Es extraordinario, mi hermano. Es magnífico. Vamos a orar en este momento a ese Dios extraordinario, a ese Dios que no necesita de nuestra oración, pero nosotros sí necesitamos de Él.
nosotros sí necesitamos adorarle a Él. Sí necesitamos exaltarle a Él. Y reconociendo nuestra dependencia de Él, Él recibe gratamente nuestra oración, gratamente nuestra alabanza.